Bienvenidos al contexto político de España durante el Siglo de Oro. Este trabajo es presentado por Natalia Saucedo, Carolina Barrios, Marcela García, Malin Rangel y Luisa Borja, de 10º grado D. Para empezar hablando del contexto político que se presentó durante el Siglo de Oro, debemos mencionar la Guerra de los 30 años, la cual se dio de 1618 a 1648 y fue un conflicto que se ubica en la Europa central, es decir, un conflicto de carácter bélgico, la cual al comienzo se conocía como un enfrentamiento religioso que se ubicaba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero luego se transformó en una disputa política y económica entre las potencias europeas de la época. Ahora es importante resaltar y saber cuáles fueron las causas que desembocaron este conflicto. Empezamos con la época de la Reforma. En 1517, Martín Lutero publica sus 95 tesis, lo cual provoca una ruptura en la Iglesia Católica del Sacro Imperio que se propagó por toda Europa. Al mismo tiempo, se empezaron a dar enfrentamientos sangrientos entre protestantes y católicos, quienes tenían como fin establecer una única religión elegida entre estas mismas. A raíz de esto, sale el Tratado de Paz de Augsburgo, el cual se firmó en 1555, dando como fin al conflicto entre protestantes y católicos, debido a que se estableció que solo los príncipes germanos podían elegir sobre sus dominios qué religión era la adecuada, de tal manera que se hizo la división del imperio por religiones. También es importante saber qué era lo que sucedía durante la guerra para poder meternos más en este gran enfrentamiento político, religioso y social. Palatinado. El detonante del conflicto fue gracias a la elección de Fernando II en 1517 como rey de Bohemia, debido a que éste quiso implementar el catolicismo por única religión, pero al tratar de establecer la conversación con los bohemios respecto al tema, se descomplicó la defenestración de Praga y se basó en cómo los bohemias arrojaron a los ministros católicos por la ventana. En 1618, Fernando II fue nombrado rey de Hungría, a lo cual pretendía llegar a las mismas reformas católicas. Sin embargo, las revueltas continuaban, pero esto Fernando mandó a reprimir. Por otro acontecimiento importante fue la batalla de la Montaña Blanca, donde finalmente los protestantes son derrotados y la Palatinada cae en manos de los católicos. El periodo danés inició cuando los protestantes pidieron apoyo a Dinamarca, Francia e Inglaterra, a los cuales los dos últimos hicieron caso omiso por estar concentrados en su alianza contra España. El primero mandó un ejército a invadir Sajonia. Sin embargo, se reunió un ejército de mercenarios para evitar la invasión danesa. Se obtuvieron victorias en Lanzados en 1626. En ese mismo año, Tilly, que pertenecía a la Liga Católica, derrota al ejército de Cristian IV en Luther. Por otro lado, el ejército imperial invade el norte del Sacro Imperio y las tropas de Cristian retroceden hasta la península de Jutlandia para después obtener la victoria el 6 de marzo de 1627. Continuando, en 1627 se firma el Tratado de Paz de Lübeck, que dio fin al periodo danés. El Tratado de Paz de Lübeck. Este puso fin a la intervención danesa en la Guerra de los 30 años. Fue firmado en Lübeck el 22 de mayo de 1629 por Albert von Wallenstein y Cristian IV de Dinamarca y el 7 de junio por Fernando II.
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La Liga Católica se incluyó formalmente como partido. Restauró Dinamarca, Noruega, su territorio de antes de la guerra, a costa de la desconexión final de los asuntos imperiales. Cristian IV cedió sus derechos a obispados de Baja Sajonia e interrumpió sus alianzas con los estados del norte de Alemania, y no interfirió con los asuntos imperiales del futuro. Cabe recalcar que no se incluyó la compensación de los costos de la guerra y tampoco el texto para que Cristian dejara de apoyar a Federico V, lo cual le dio paso a que el ministro Luis XIII, quien este mismo impulsó a Francia al conflicto y que también estaba muy seguro de sus victorias, firmó alianzas con Fernando de Sajonia, Suecia y Holanda, los cuales eran protestantes. Por otro lado, España destruyó las provincias francesas de Borgoña y Champaña e incluso amenazó a París en 1636. El emperador Fernando II invadió Francia en ese entonces y, pues por lo tanto, obtuvo algunas victorias, mientras Francia invadió Luxemburgo y el Franco Condado en ese mismo entonces también. Pero finalmente se firmó el Tratado de Westfalia, que ésta dio fin a la Guerra de los 30 años. La Paz de Westfalia fue firmada entre el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648. Fue uno de los puntos más importantes dentro de la historia, tanto europea como mundial. Fue una colección de tratados firmados después de la Guerra de los 30 años, teniendo como primero al Tratado de Paz de Münster, que se dio entre los Países Bajos y España. Dio fin a 80 años de guerra. Fue firmado el 15 de mayo de 1648. El segundo tratado fue el de la Paz de Lübeck, entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Francia y sus aliados. Por último, el tercer tratado fue el de la Paz de Osnabrück, entre el Imperio, Suecia y otros aliados protestantes. Estos últimos tratados se signaron el 24 de octubre de 1648. Gracias a la Paz de Westfalia, el orden europeo se transformó política y religiosamente, teniendo como uno de sus puntos principales que se reconociera la geografía y la libertad del gobernante para que en su territorio se profesara una u otra religión sin la intervención de la Iglesia y sus aliados. Además de la soberanía, también se reforzó el concepto del Estado como una unidad del sistema internacional. A partir de la existencia de potencias europeas que habían intervenido en la guerra entre estados alemanes, cuando se logró la paz se inauguró lo que se conoce como el balance de poder, una carrera entre potencias para aumentar sus capacidades y asegurar que cierta equivalencia de poder económico, militar y político evite que estallen conflictos entre ellos. Para Alemania, la Paz de Westfalia implicó una pluralidad